Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y vamos a hacer la presentación del libro La Constitución, la reforma inevitable. Esto nos va a servir para una reflexión y un debate en lo que nos encontramos hoy. Pero, si queréis el libro y llevarlo a vuestra casa, pues seguimos con el debate, ¿no? Cada uno también. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Granada la cesión de la Bombonera y a la asociación o seminario Otro Pensamiento es Posible por sus gestiones y la colaboración para el uso público de este espacio. También quiero dar las gracias a la editorial Roca y por supuesto a ellos por haber venido. UCAR es la organizadora de este evento y viene desde hace años creando un espacio de reflexión entre los granadinos, con el fin de adquirir conciencia y debatir ante lo que es nuestro objetivo primordial: poder estar organizados bajo un marco consensuado de una república de izquierdas, hecha para el pueblo. Así lo recogen nuestras siglas, Unidad Cívica Andaluza por la República, y así viene desarrollándose en nuestro trabajo con la ayuda de nuestros socios, afiliados y colaboradores, siempre dentro del espectro de izquierdas. Somos una asociación plural, autónoma e independiente, integrada por gentes diversas, en lucha por la República, del bien común, federal, laica y solidaria. Para nosotros este país sería perfecto si nuestra Constitución fuese más democrática, y la única forma de mejorarla es que todos seamos iguales ante la ley y el poder resida en el pueblo. Pensamos que esto no es una utopía, es simplemente la idea más bonita que nos mantiene en la esperanza de un pueblo y de un mundo mejor. También es cierto que tras 40 años nuestra Constitución necesita un cambio, pues con el correr de los tiempos se ha desdibujado y en ocasiones resulta difícil acogerse a ella para seguir abordando asuntos colectivos. Los cambios no pueden ser un simple maquillaje, pues de lo contrario serviría muy poco y los problemas o conflictos tendrán formas nuevas pero no van a desaparecer. Para hablar de esto y de sus posibilidades se encuentran con nosotros los autores del libro, que también consideran que esto es inevitable, por muchas razones o por muchos motivos: la crisis, la monarquía, el desgaste político, las nacionalidades o simplemente porque toca. Y debemos ya ponernos a pensar. Tenemos con nosotros a Antón Losada, aquí haciendo fotos, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela y doctor europeo en Derecho. Y a Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y miembro de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981. Tras esta pequeña presentación, pasarán a comentarnos cada uno de ellos cómo llegaron a construir este libro y cómo han llegado a ese título que es inevitable, que coincide con el trabajo que viene desarrollando UCAR con sus reflexiones desde hace años. Para ello van a tener un tiempo de exposición, cada uno el mismo, y después se abrirá el debate al público, con todas aquellas cuestiones que le hayan sugerido nuestros ponentes. Y muchas gracias. Y vamos a comenzar. ¿Quién quiere empezar? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la presencia de todos ustedes en un día que es un poco desapacible. Hubiera sido más bonito que hubiera sido un día soleado, pero bueno, las cosas vienen como vienen y el tiempo no se puede elegir, sino que se nos impone obligatoriamente. Pero más motivo para agradecerlo, porque es un día que salir a la calle pues no resulta tan agradable como cuando hay un día de sol, un día buenísimo. El libro este nace porque hay un editor que se llama Enrique Murillo, que trabaja con la editorial Roca, que dirige el máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid y que se empeñó en que el libro se hiciera. Porque inicialmente a mí me planteó que hiciera un libro con motivo del 40 aniversario de la Constitución y
le plantearía algo por el estilo también. Y yo le dije que yo no estaba en condiciones en este momento de escribirle el libro, porque tal como estaba el patio, estaban pasando muchas cosas y que yo estaba escribiendo prácticamente todos los días en el diario, en nada, o dando conferencias o moviéndome, y que yo no tenía tiempo de aislarme, de hacer un paréntesis y de dedicarme a reflexionar y a escribir un libro, que es lo que se tiene que hacer. Cuando se tiene que escribir un libro, se tiene que aislar, tiene que dedicarse nada más que a coger el libro, a estudiar y a hacer el libro. Y yo no estaba en ese momento, ni además quiero estar. Yo en este momento yo quiero estar en la batalla, quiero estar todos los días en medios de comunicación y quiero estar todos los días interviniendo, porque creo que lo que el momento exige es eso y no el momento de retirarse y ponerse a reflexionar, ¿no? Y como ustedes, los que me hayan seguido algunos, pues habrán visto que estoy con mucha frecuencia interviniendo en los medios. Es decir, creo que es un momento de lucha, un momento de combate y un momento de estar en el ruedo y no de encerrarse para poder escribir, ¿no? Entonces Enrique se empeñó y insistía, y yo le dije, Enrique, ¿no? Estuvimos así en un forcejeo hasta que a él se le ocurrió la idea de decir, ¿y si os reunís, Antón y tú, y tenéis una conversación, la grabamos, la editamos y sobre esa edición de la conversación que hayáis tenido lo corregís y hacéis? Le digo, bueno, eso sí estamos, eso sí lo podemos hacer, eso sí lo podemos hacer, y de ahí nace. El libro es una conversación que tuvimos Antón y yo durante varios días y que después corregimos el resultado, la transcripción de lo que habíamos hablado, y el libro que reflexionamos sobre lo que está pasando en España, qué es lo que está pasando en España, ¿no? Entonces es un libro en el cual hay puntos de coincidencia, hay una visión de fondo en el que hay mucho en común, muchos planteamientos que pensamos en común, y hay mucha discrepancia también. Antón y yo tenemos posiciones distintas y pensamos de manera distinta sobre distintos problemas que se están planteando en España, lo cual yo creo que está bien, ¿no? Y que es lo que hace que el libro pues, resulte incluso más atractivo, ¿no? Porque eso de que estén los dos autores completamente de acuerdo en todo, pues resulta bastante aburrido, ¿no? Y hay desacuerdo. Antón y yo pues pensamos de manera distinta y en muchos temas, y lo hacemos ver, ¿no? Lo hacemos ver, ¿no? Entonces hay una tensión constitucional sobre lo que no resuelta, pero como tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces la idea, vamos, desde el punto de vista, a España le ha pasado que ha tenido su primera experiencia. España es el último país europeo occidental que se constituye democráticamente, ¿no? Entonces, eso creo que quiere decir algo. Nosotros tenemos nuestra primera constitución democrática que ha funcionado de manera estable como constitución normativa, es la Constitución de 1978. España es el último. De todos los países de Europa Occidental, de todos los países que todos se constituyen, es decir, la estabilización de la democracia parlamentaria como forma política se produce en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras experiencias democráticas se inician después de la Primera Guerra Mundial, y ahí hay una tensión muy fuerte entre la democracia parlamentaria y formas alternativas, la forma del comunismo o la forma del socialismo y del fascismo. Por lo tanto, hay una tensión muy fuerte de imposición del principio de legitimación democrática en el continente europeo, que solamente se resuelve con la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial llega la imposición de forma generalizada de la democracia parlamentaria como forma política en el continente europeo. Y ahí quedan tres países descolgados, que son Grecia, Portugal y España, en la parte occidental del continente europeo, y esos tres se incorporan en los años 70, primero Grecia, después Portugal, y España es el último. España es el último que se incorpora, y hemos tenido nuestra primera experiencia en el 78. Una experiencia prolongada, que ha dado los mejores años de la historia contemporánea de España, sin lugar a dudas,
y que es una experiencia que nos ha permitido ir resolviendo algunos problemas, o la mayor parte de los problemas, que no habíamos sido capaces de resolver desde principios del siglo XIX. La mayor parte de los problemas constitucionales que no habíamos sido capaces de resolver desde principios del siglo XIX. Por ejemplo, la compatibilidad de la monarquía con la democracia. Monarquía y democracia habían sido términos siempre incompatibles. Las constituciones españolas en las que está el principio de legitimación propio del Estado constitucional, que son las del 12, las del 37, las del 69 y las del 31, son constituciones de una duración brevísima. Y a continuación viene una reacción conservadora que supone la dominación del régimen constitucional con Fernando VII, con el régimen de General Franco, o el principio de monárquico constitucional, la Constitución del 45 y la Constitución del 76, en los cuales lo que se impone es el principio monárquico y el principio de legitimación democrática queda expulsado del texto constitucional. Nunca se ha producido la convivencia del principio de legitimación democrática con la monarquía en un texto constitucional hasta la Constitución de 1978. Es la primera vez. Hemos conseguido superar el problema del poder militar que tutelaba al poder civil, que ha sido algo que ha estado permanentemente gravitando sobre la vida política española desde el siglo XIX hasta el 78. No por casualidad hemos tenido dos dictaduras durante el siglo XX, con Primo de Rivera y con Franco, hacer parte del periodo anterior al 78, lo hemos pasado bajo dictaduras militares. Hemos tenido problemas con la Iglesia que era radicalmente incompatible con la democracia y que lo demostró en los dos procesos, el protodemocrático del sexenio revolucionario con la Constitución del 69 y el de la Constitución de 1931, esa incompatibilidad radical de la monarquía con la democracia. También, aunque seguimos teniendo problemas en el sistema, el problema militar lo hemos resuelto, afortunadamente, como consecuencia del golpe de Estado, del fracaso del golpe de Estado del 23, y el ejército ha dejado de ser un problema para la democracia española, ¿no? Pero la monarquía sigue siendo, pero no es un problema de la democracia. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo acuerdos con la Santa Sede, seguimos teniendo una Iglesia Católica que tiene la incidencia que tiene, pero no es un problema, no es radicalmente incompatible. Hemos conseguido establecer un sistema de relaciones laborales a través de convenios colectivos que han permitido canalizar las relaciones entre trabajadores y empresarios de una manera razonable, aunque también desde la crisis del 2007-2008 hemos tenido un retroceso considerable en ese terreno, ¿no? Hemos conseguido, por primera vez, tener un sistema de distribución territorial del poder, que es el Estado de las Autonomías, que ahora mismo estamos en medio de una crisis constitucional muy grave como consecuencia del contencioso que hay en Cataluña, pero que nos ha permitido tener por primera vez durante un tiempo prolongado de tiempo un Estado que no es el Estado unitario y centralista que habíamos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Es decir, hemos ido aprendiendo, haciendo el aprendizaje de la democracia, lo hemos ido haciendo con base en la Constitución del 78. Y por lo tanto parecía que deberíamos de tener ya pues, una base desde la que mirar al futuro con una cierta ya, ¿no? Bueno, tenemos una fórmula democrática, una fórmula democrática que puede renovarse y que puede ir enfrentándose con los problemas a medida que vayan apareciendo. Pero nos hemos encontrado con que hay una asignatura constitucional que es la de la reforma de la Constitución que no la hemos aprobado. La gran patología constitucional española, que la tenemos desde siempre, se mantiene con la Constitución de 1928 y es la reforma de la Constitución. Sí, la reforma es la institución más importante que hay en el Estado constitucional. Una vez que el Estado está constituido, la vida del Estado constitucional descansa en la reforma de la Constitución. Es la máxima expresión del principio de legitimidad democrática y esa máxima expresión del principio de legitimidad democrática tiene que hacerse uso de ella recurrentemente. No se puede hacer uso permanentemente, pero tiene que hacerse uso de ella recurrentemente. Y cuando no se es capaz de hacer la reforma de la Constitución, no se es capaz de introducir reformas, las constituciones acaban perdiendo legitimidad,
principio de legitimidad que está en su origen acaba desvaneciéndose y en consecuencia se inicia un proceso que puede conducir, y de hecho la evidencia empírica de que disponemos indica que acaba conduciendo a que la Constitución salte por los aires, a que la Constitución entre en un proceso de descomposición. Creo que España se encuentra en esta situación. No hemos sido capaces de hacer la reforma de la Constitución se hizo durante la transición como se pudo, había una serie de vicios de legitimidad, de origen, que venían del hecho de que veníamos del régimen nacido de la guerra civil, del régimen del general Franco, y que la Constitución se hizo como se pudo, que esa Constitución tenía que haber sido un punto de partida para ir corrigiendo e ir salvando todas las hipotecas que habíamos contraído durante el régimen del general Franco, pero en lugar de eso la Constitución se ha convertido en algo irreformable, en algo que no se ha podido tocar, y entonces los vicios no solamente no se han corregido, sino que a medida que han ido pasando el tiempo se han ido haciendo vicios cada vez más difíciles de sobrellevar. Desde el 2015 estamos en una situación de impasse constitucional, en una situación de crisis constitucional, donde no están funcionando las instituciones de acuerdo con lo que la Constitución contempla, y esa situación es una situación que de momento no ha conducido a la implosión del sistema, pero sí ha conducido a que realmente ni el Parlamento esté haciendo las funciones parlamentarias, ni el Gobierno esté cumpliendo con las funciones que tiene que cumplir, ni el Consejo General del Poder Judicial en general. La última renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido el Tribunal Constitucional funciona de una manera lamentable. Es decir, tenemos un sistema que está teniendo una enorme cantidad de defectos que resultan enormemente visibles y que necesitan urgentemente ser corregidos. La reforma es inevitable y al mismo tiempo yo creo que es muy difícil de hacer. Yo tengo ahí una de las cosas en las que discrepamos, Antón y yo. Antón es más optimista con respecto a la posibilidad de que realmente se acabe haciendo una reforma de la Constitución. Yo tengo serias dudas de que realmente vayamos a ser capaces de hacer una reforma de la Constitución. Mi impresión es que la segunda restauración, porque lo que tenemos en España no es una transición a la democracia, sino una restauración monárquica disfrazada de transición a la democracia, y que la segunda restauración cada vez se va pareciendo más a la primera, sobre todo desde la perspectiva de su incapacidad para reformarse, para renovarse, y en consecuencia puede acabar como la primera, como una implosión. La primera, España se acostó monárquica y se levantó republicana con una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son unas elecciones municipales, se llevó a la Constitución por delante porque la Constitución ya era un cuerpo muerto, la Constitución ya no tenía vida. Algo de eso está empezando a pasar también a la Constitución española de 1978, y el riesgo de implosión es un riesgo que yo creo que está ahora mismo en el horizonte. Y ya con esto termino y les dejo. Bueno, buenas tardes. Como ya dije antes, muchas gracias a la Universidad de Granada y a los republicanos por juntarnos aquí en esta tarde. Voy a empezar ya con un desacuerdo radical. Yo no le veo nada de malo al día. Yo digo, este es un día fantástico, un día que intenta salir de casa, es un día primaveral, ya perfecto para salir a dar un paseo. Yo entiendo que para ustedes es más, entonces pues les agradezco especialmente que estén aquí esta tarde para irnos a hablar de un tema que efectivamente a mí cuando me lo propusieron tuve un poco la reacción que tiene mi hija, que está a punto de ser mayor de edad. Cada vez que oye la palabra constitucional, acepta. Pero yo digo sobre la Constitución. Pasa que nos ofrecieron tal cantidad de dinero, un contrato tan millonario, que no pudimos resistir. Y efectivamente es el resultado de unas conversaciones que tuvieron lugar en la primavera y el verano del año pasado. Y lo que nos planteamos en la primera conversación, que no grabamos, y que deberíamos haber grabado, porque yo creo que fue la mejor,
era preguntarnos un poco cuáles serán, dónde estaban las razones de esa excepcionalidad que apuntaba Javier, ¿no? Que es lo que hace que, no solo que España no haya sido capaz de reformar, el Estado español no haya sido capaz de reformar su Constitución desde que se aprobó en el 78, salvo la reforma puramente técnica impuesta por la incorporación a la Unión Europea y la reforma presentada como una reforma técnica, pero con un profundo contenido político y económico para constitucionalizar el equilibrio presupuestario, mientras que los países de nuestro entorno pues reforman sus constituciones con absoluta normalidad, ¿no? En el caso de Francia, en el caso de Alemania, que no la ha reformado una vez o dos, sino varias decenas de veces. Reformas pequeñas, pero también reformas muy grandes, ¿no? Llegamos a la conclusión de que entre muchos problemas había dos escollos fundamentales. Y eran dos escollos derivados precisamente de lo que fueron las dos claves del Pacto del 78. El éxito del 78, de la Constitución del 78, yo creo que explica en parte el fracaso al que nos enfrentamos actualmente. Los acuerdos explícitos e implícitos que hicieron posible la Constitución del 78 se han convertido en barreras para su avance. Y me explico. Yo creo que el Pacto del 78, entre muchos elementos, tiene dos vigas fundamentales, ¿no? Una, la monarquía no se toca. De hecho, está completamente fuera del debate constitucional. O sea, la monarquía es un dato de la realidad, que no se puede alterar. Igual que el río Tajo, el río Duero o Piedrafita o Cededo. O sea, no se toca. Y el otro pacto es, bueno, no estamos en condiciones de plantear la cuestión, yo no voy a decir la cuestión territorial, porque no creo que sea la cuestión territorial. No estamos en condiciones de plantearnos la pregunta de qué es España, dónde reside la soberanía en eso que llamamos España, qué tipo de Estado somos. Así que vamos a llegar a un acuerdo, de manera implícita asumimos que es temporal y que en un momento dado, cuando se consolida la democracia, pues podemos revisar, ¿no? Ese acuerdo supone una gran cesión por ambas partes, tanto por parte de la derecha española como por parte del nacionalismo, ¿no? Especialmente el vasco y el catalán, ¿no? Renunciar a plantear la cuestión de la soberanía a cambio de construir un invento llamado Estado de las Autonomías que pivota sobre dos elementos, ¿no? La cuestión de la soberanía queda fuera, lo que se procede es se proyecta una gran descentralización administrativa y se establecen como dos niveles. Como no podemos llamarle naciones, le llamamos nacionalidades, y a las demás les llamamos. Y bueno, esos dos acuerdos funcionan. Funcionan durante la década de los 80, funcionan durante la década de los 90 y comienzan a dar síntomas de fatiga a finales de la década de los 90. El proceso de integración en la Unión Europea, la consolidación de España como una democracia europea homologable que no tiene por qué tener temas tabú. Ya no somos una democracia en libertad vigilada, somos una democracia. Y hace que, especialmente las nuevas generaciones, empiecen a poner encima de la mesa un asunto que, a pesar del enorme esfuerzo que se hizo para quitarlo de la agenda, para que no llegara nunca a la agenda pública, acaba entrando, que es ¿por qué tenemos una monarquía? Hasta qué punto la monarquía es realmente la forma de Estado ideal para un Estado como el Estado español, ¿no? La monarquía llega bueno, a las Olimpiadas del 92, cuando todas las medallas las ganó la familia real, aparecían ellos, ¡pum!, medalla. Los atletas estaban de paso, ¿no? Y a partir de ahí empieza un declive que tiene que ver, primero, con las evidencias cada vez más incontestables, a pesar de la ley del silencio que se impone en torno a la Casa Real, de que, contrariamente a lo que nos habían contado, claro que había una corte de los milagros en el entorno de la familia de los Borbones, ¿no? Nos decían que no, una austeridad, una cosa impresionante, ¿no? La vieja corte de los milagros, ¿no? Ayer no sé si lo vieron, echaron unas imágenes de Felipe VI en Irak,
y dijo, me llena de orgullo. Y yo me quedé sin el pero no dijo lo de satisfacción. No está tan pensado. Y sobre todo, algo que yo ejemplifico siempre, mi hija Marina. Mi hija Marina, que es una chica de 17 años, es que no entiende la monarquía, como es que se lo explico. Y se ha criado en la cultura de las princesas Disney. Pero no lo entiende. Esa incompatibilidad entre la idea de que todos somos iguales, pero hay una familia que es más igual que las demás, no cuadra, es que no cuadra. Y la evidente constatación de que la institución monárquica empezaba a dejar de ser funcional. Las instituciones sobreviven si funcionan. Si no funcionan, desaparecen. Entonces, una serie de elementos que la monarquía proveía, estabilidad, una cierta sensibilidad, de repente empieza a suministrar todo lo contrario. Lejos de estabilidad, empieza a suministrar inestabilidad, lejos de ser un elemento, digamos, que ayuda a estabilizar el sistema, es un elemento que lo desestabiliza todavía más, y que además, para proteger su situación, somete al resto de las instituciones del Estado a una presión enorme. No tenemos que recordar las filigranas que tuvo que hacer el gobierno con mi añorado Mariano Rajoy y su gobierno y el Poder Judicial para procesamos o no procesamos a la infanta y al marido de la infanta. Al final decidimos procesar al plebeyo, por supuesto. Pues eso somos una monarquía constitucional. Si fuéramos una monarquía absolutista, pues la habríamos... Como somos una democracia, pues procesamos al plebeyo y a la infanta la mandamos a su hija. Por si tiene que ir al banco para sacar. Y el otro gran... Insisto, hay que darse... Para entender lo que estoy diciendo, hay que recordar la enorme presión ejercida desde todas las instituciones del Estado para que la monarquía no estuviera nunca en la agenda pública. Y a pesar de esa ley esa sí que era una auténtica ley de hierro, a pesar de eso reventó. Igual, cuando pasen los años y lo veamos en perspectiva, nos asombrará todavía más. Y de hecho, tanto ha reventado que el CIS, yo sin preguntar por la Casa Real Civil. Y en este CIS tampoco hemos preguntado por la Casa Real. No vaya a ser conmigo la gente diga lo que opina la Casa Real. Y el segundo elemento es el elemento, no voy a decir territorial, porque no es... En la encuesta del CIS de hoy aparece, pero en un listado de 25, en un momento en un listado en 17, en un lugar 18 con la monarquía, y 0. Pero es que eso, claro, no preguntar por la monarquía, sino que es, pero que ya está el CIS intentando decir, no, nosotros estamos preguntando un poco, ¿no? Pero falsamente, o sea, no planteamos. Nos llena de orgullo y satisfacción que el CIS... Bueno, me refería a la cuestión de la plurinacionalidad, que es lo que no se planteó abiertamente en el 78. ¿Qué es España? ¿Dónde reside la soberanía? Y durante 2 décadas funcionó un sobreentendido más o menos explícito, al cual los nacionalismos renunciaban, en el caso vasco por el condicionante de la violencia, en el caso catalán porque en su momento renunciaron y lo que querían era desarrollar su propio marco institucional, renunciaron a plantear la cuestión a cambio de que la derecha asumiera que la realidad autonómica era irreversible y que España era un Estado descentralizado. Hasta que llegamos al momento que yo creo que es crítico en este asunto, que es la segunda legislatura de José María Aznar como mayoría absoluta. Que es la primera vez que explícitamente la derecha plantea lo que hasta ese momento no se había atrevido a verbalizar. Es que la Constitución del 78 no es un punto de salida, un punto de partida, es un punto de salida. Y es más, se nos ha ido la mano. Así que vamos a volver a tener.
Y es cuando primero los vascos, pues los catalanes dicen, bueno, si la derecha puede plantearse autónomos, primero lo intentan los vascos, con el plan de Ibarretxe, y van por el libro. El plan de Ibarretxe sigue el proceso de reforma establecido, es aprobado, van educadamente a Madrid. En Madrid se hace la ficción de que se les discute, en realidad todos sabemos que no había nada que discutir y que el resultado estaba predeterminado, y se vuelven tranquilamente para Euskadi, y otra cosa porque la situación vasca evidentemente tiene en ese momento un condicionante, que es la situación de violencia y varias 5 décadas de violencia, más de 1000 muertos, y en ese momento hay otro tema aún más prioritario en la agenda, que es conseguir la paz definitiva de Euskadi. Y pues son los catalanes los que lo intentan, y también van por el manual, van por el libro. Hacen, como dicen ahora, no, es que los catalanes tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. ¿No? Ya se pusieron de acuerdo entre ellos. Se pusieron tan de acuerdo entre ellos que aprobaron el Estatuto de Autonomía con un respaldo impresionante. Solo se quedó fuera el Partido Popular. Fueron a Madrid. En Madrid aceptaron lo que Alfonso Guerra definió como un cepillado, que se le rebajó muy sustantivamente el Estatuto de Autonomía, incluidos elementos tan críticos como dar un cierto nivel de reconocimiento nacional a la identidad nacional catalana. Aún así, la hoy tan denostada clase política catalana, especialmente el nacionalismo catalán, asume el enorme coste político y de oportunidad que supone defender ese estatuto claramente rebajado, consiguen que sea aprobado un referéndum, y cuando han terminado todo el proceso y han ido por el libro, pierden en los despachos lo que no se les pudo arrebatar en el campo, como se dice en la jerga futbolística, y aparecen en la sentencia del Tribunal Constitucional, que está claramente fuera del proceso y de la lógica que inspira los procesos de reforma estatutaria. Y ahí es donde se produce una quiebra de confianza que yo creo que en este momento es irreversible. Porque ¿qué le vamos a ofrecer a los catalanes ahora? Que vuelvan a empezar el proceso. ¿Para qué? Para acabar igual. Nos volvemos a poner de acuerdo, volvemos a aprobar un estatuto, ese sea un estatuto rebajado, iremos a Madrid, nos lo volverán a rebajar, y cuando finalmente lo consigamos aprobar, vendrán unos señores que nadie sabe muy bien por qué siguen allí, porque ninguno de ellos tenía que estar allí cuando dictó esa sentencia, y hará de tercera Cámara Legislativa, de ser un mero garante y un mero control constitucional. Entonces, el pacto implícito que sostenía la Constitución del 78 está roto. Está roto en Cataluña, en Euskadi vamos a ver lo que pueda aguantar. Y no, la única manera de resolverlo es cambiar el marco constitucional. Y con la Constitución del 78 es imposible resolver el problema de eso podemos llamar la plurinacionalidad. Mientras tengamos una Constitución que dice que la soberanía nacional reside en una cosa llamada pueblo español, es imposible la política nacional. Porque esa es la esencia del problema. ¿Qué pide Cataluña? Aparte de más competencias, mejor financiación, reconocimiento nacional. Es lo que pedían, es lo que siguen pidiendo. Y muchos ya ni siquiera piden eso. ¿Por qué? Porque ya les han engañado una vez y no están dispuestos a dejarse engañar. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Por eso la Constitución del 78 afronta un proceso de reforma completamente ilimitado. El pantano en el que estamos metidos. Porque parte de la situación en la que estamos metidos es que tenemos un diseño institucional y una Constitución y unos órganos derivados de esa Constitución que son incapaces de resolver el actual problema. Mientras, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña tenga que ser refrendado por el Congreso de los Diputados, por las Cortes Generales, difícilmente podremos abordar la cuestión del reconocimiento nacional y la cuestión de la plurinacionalidad. Esa es otra de las... Aquí Javier en esto no está de acuerdo conmigo, porque yo soy gallego y nacionalista, y él no, por suerte para él. Pero
No sé cuál es la solución, pero está claro que con el actual marco constitucional es imposible ni siquiera intentar poner encima de la mesa una solución que pueda servir para reconectar de alguna manera a esos millones de catalanes que han desconectado, política y sentimentalmente. Otra de las diferencias que tenemos en esa tensión constitucional no resuelta es que él efectivamente es mucho más pesimista que yo. Yo soy más optimista. Fundamentalmente por dos razones. La primera es que una de las anormalidades que han caracterizado el sistema político español en la década de los 90, sobre todo en el cambio de siglo, ¿no? La década de los 90, ha desaparecido. ¿Y cuál es esa normalidad? Bueno, España era prácticamente el único país del entorno de la UE 15, los 15 países de la Unión Europea, donde todo un espacio político, en este caso el centro-derecha y la derecha, estaba representado prácticamente en régimen de monopolio por una única fuerza política, por el Partido Popular. Y eso le daba al Partido Popular una ventaja estratégica enorme. ¿Por qué? Porque le daba derecho a vetar cualquier intento de reforma. ¿Por qué? Porque sin los votos del Partido Popular, sin los votos de una parte de la derecha, los números no dan. Es pura aritmética, ¿no? El Partido Popular, consciente de esa situación, hizo de ese veto y del ejercicio de ese veto un arma y una estrategia de competencia partidista y competencia electoral que le ha funcionado muy bien. Porque le ha servido, primero, para demonizar cualquier propuesta de reforma. Son ellos los que dicen cuándo se puede hablar de esto y cuándo no. O eran ellos los que lo decían. Y segundo, para apropiarse de una constitución que ellos no defendieron. Porque la Alianza Popular nunca pidió el sí para la Constitución española. Una mitad pidió el no y votó no en el Congreso de los Diputados, y la otra mitad, con fraga a la cabeza, pidió la abstención. Y se abstuvo en el Congreso de los Diputados. Pero esa ventaja estratégica, esa posición de veto, les ha permitido desarrollar una estrategia política que ha sido extraordinariamente rentable, de forma que han conseguido que no solo no hayamos reformado la Constitución, es que siquiera plantear esa cuestión durante 20 años ha sido poco menos que un pecado. Y ha servido para ser señalado públicamente. Bueno, eso ha desaparecido. Ya nadie puede vetar un intento de reforma constitucional. Y que desaparezca la posibilidad de veto es un requisito sine qua non para que haya una reforma constitucional. Es decir, en este momento la derecha está fragmentada y se puede iniciar un proceso de reforma, la derecha incluso puede iniciar un proceso de reforma en donde efectivamente una parte de la derecha se quede fuera y haga de quedarse fuera su principal arma de estrategia electoral, pero otra parte de la derecha puede decidir perfectamente participar en ese proceso de reforma. Entonces, la desaparición de ese veto para mí es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es que poco a poco yo creo que la mayor parte de los actores empiezan a ser conscientes de que esa reforma no solo es inevitable, sino que es imprescindible para poder abordar los problemas de gestión política, de gestión económica que tiene que afrontar el Estado español. En lo que soy menos optimista de lo que era cuando hicimos el libro es cuál va a ser el resultado de ese proceso de reforma. Yo creo que se iniciará. Yo creo que va a ser el eje del debate en las elecciones generales, cuando éstas se convoquen. No, obviamente, si reformamos o no la Constitución, sino que va a haber encima de la mesa dos proyectos de futuro para este país, que inevitablemente van a desembocar en una reforma constitucional. Va a haber un proyecto de más descentralización, más reconocimiento nacional, más derechos económicos y sociales, más reforzar los aspectos económicos y sociales de la Constitución, más incorporar los derechos de tercera y cuarta generación, que va a haber otro proyecto que la oferta va a ser menos descentralización, recentralización, recuperar el papel central del Estado, recuperar la visión jerárquica del Estado y, por supuesto, si podemos quitar de la Constitución lo de que España es un Estado social y democrático de derecho, para dejarlo en Estado democrático de derecho, perfecto. Bueno, esos dos proyectos van a estar ahí encima de la mesa. Dos bloques, no quiero decir que haya solo esos dos proyectos, pero digamos, los podemos agrupar en esas dos grandes tendencias, dos grandes
dos grandes corrientes. Eso es lo que vamos a votar en las próximas elecciones. No vamos a votar otra cosa, ¿eh? Eso es lo que vamos a votar, más o menos. Yo he estado convencido de que el MAS, seguramente porque grabamos el libro y lo trabajamos cuando se produjo la moción de censura, totalmente al final, pero ahora ya no tengo tan claro, sinceramente. Y creo que puede pasar cualquiera de las dos cosas. Dependiendo del resultado electoral y de cómo acabe este año electoral, podemos encontrarnos efectivamente en la senda del MAS, que inevitablemente tiene que acabar con una reforma constitucional, porque si no, no podemos avanzar. Pero podemos encontrarnos perfectamente en la senda del menos. De hecho, a día de hoy, percute y tiene más visibilidad la senda del menos que la senda del más, ¿no? Las perspectivas electorales y un poco el estado de ánimo que uno percibe es que efectivamente la oferta del menos va ganando espacio y va ganando terreno en territorios y electorados donde podíamos esperarlo, pero en territorios y electorados donde realmente ha sido una sorpresa. Ya saben a quién me estoy refiriendo y a qué territorio me estoy refiriendo. Entonces, en ese sentido, soy optimista, en el sentido de que creo que es inevitable y se va a producir. Soy bastante más pesimista en el terreno de cómo puede acabar, en qué dirección nos puede conducir esa reforma electoral. No, de constitucional. Nada, muchas gracias. Bueno, pues no han consumido todo el tiempo, ya ha sobrado un minutillo, o sea que vamos a abrir el debate. De vosotros, ¿queréis pedir palabras? Lo tenéis muy claro, ¿no? Tenemos que darle vuelta al cabeza. Vamos a ver. Mientras os vais dando vueltas en la cabeza lo que queréis decir, os vais despertando. Vamos a ver. La Constitución española, desde el 2015, es una Constitución nominal, no es una Constitución normativa, ¿no? Hay un profesor, Karl Loevestein, que hizo un libro de teoría sobre la Constitución y distinguía las constituciones, clasificaba las constituciones en tres tipos, ¿no? Constituciones normativas, que son aquellas en las que ocurre en la realidad lo que la Constitución prevé que ocurra. Es decir, el sistema político se desarrolla de acuerdo con las previsiones que se contienen en la Constitución. Constituciones nominales, decía, eran aquellas en las que había una notable distancia entre lo que la Constitución prevé y lo que en la realidad ocurre. Y las semánticas son aquellas en las que cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Y entonces, la Constitución española del 78 ha sido una Constitución normativa desde su entrada en vigor hasta 2015, hasta la legislatura del 2011-2015, la última legislatura presidida por Mariano Rajoy con esa mayoría absoluta, que fue una legislatura enormemente reaccionaria, hizo una interpretación de la Constitución con la que yo estoy radicalmente en desacuerdo, pero bueno, es una de las interpretaciones posibles y que se hizo de acuerdo con los resultados electorales que se produjeron en el 2011, ¿no? Entonces, el sistema político español operó de acuerdo con lo que la Constitución prevé. Desde el 2015 ya no es así. En el 2015 la Constitución española ha dejado de ser una Constitución normativa y es una Constitución nominal. Sigue funcionando por inercia, pero la realidad es muy distinta a lo que la Constitución dice que debería ser. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una primera legislatura inmediatamente posterior a la que Rajoy tuvo en el 2015, en la que hubo que repetir elecciones, porque el Congreso de los Diputados no pudo investir al presidente del gobierno. Eso no ha ocurrido en ningún país europeo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En ninguno. España es el último país que se constituye democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial y es el primero que ha tenido que disolver su Parlamento por la incapacidad del Congreso de los Diputados para investir al presidente. A continuación se produjo la investidura de Mariano Rajoy
en los términos en que se produjo, con una mayoría de investidura como consecuencia de la abstención del Partido Socialista, pero nada más que de la abstención del Partido Socialista. Y en consecuencia, el gobierno de Rajoy tiene una mayoría de investidura, pero no tiene una mayoría de gobierno. Y eso se tradujo en que no pudo ejercer las funciones propias de dirección política en los términos previstos en la Constitución. Se tradujo en que no envió proyectos de ley, ni un solo proyecto de ley, al Congreso de los Diputados. Y no solamente no envió, sino que además vetó todas las proposiciones de ley que se presentaron por parte de los partidos de la oposición. Consecuencia, el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, no ejercieron la función legislativa. En España, desde el 2015, no se hacen leyes, se hacen decretos y leyes, que a continuación son convalidados por el Parlamento. Pero no se hace de leyes porque no se puede seguir el procedimiento legislativo, que es la garantía democrática en la formación de la voluntad del Estado. Por tanto, la primera tarea que tienen que hacer las Cortes Generales, que es la función legislativa, la tenemos en suspenso desde el 2015. Nos aprueban presupuestos. Ahora mismo estamos en la tesitura. En la legislatura 2011-2015, en 4 años aprobamos 5 presupuestos. 5. El último de manera dudosamente constitucional. Desde entonces se aprobó un presupuesto. Ni hay función legislativa ni hay función presupuestaria. Son las dos grandes tareas que realmente la Constitución le encomienda a las Cortes Generales, que es el patrono del sistema, que es donde reside la legitimidad del sistema. Por lo tanto, tenemos un Parlamento que no funciona como Parlamento. Eso es así. Nosotros, la sociedad española no es capaz de hacer con su Constitución actual una síntesis política que le permita autogobernarse a través de su sistema parlamentario. Entonces, de ahí viene el no funcionamiento general de su sistema. No hay por ejemplo, la renovación de los órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial no se puede producir, y en general estamos en una situación de funcionamiento por inercia. El sistema político español sigue funcionando por inercia, pero los órganos constitucionales no actúan de conformidad con lo que está previsto en la Constitución. Entonces, esta es la situación. Esta es la situación que llevamos desde el 2015. Desde el 2015. Vamos a ver, cuando se celebren las próximas elecciones generales, cuál es la situación en la que nos encontramos. Si realmente la sociedad española, a través de su Constitución, a través de su composición del Congreso de los Diputados y del Senado, y a través de su sistema electoral, es capaz de hacer una síntesis política que le permita realmente ejercer las tareas que tienen que ejercer los órganos constitucionales de la forma que está prevista en la Constitución. Eso está ahí. Y a ese tema que está ahí y que viene muy condicionado por cómo se hizo la transición, por cómo se hizo la definición del Congreso de los Diputados y del Senado en las Cortes Constituyentes, que no lo deciden, sino que hacen suya la definición que había hecho la Ley para la Reforma Política. El debate sobre la composición de las Cortes Generales se hace en las Cortes de General Franco, al hacer la Ley para la Reforma Política. Y es ahí donde se toma la decisión y esa se incorpora a las Cortes Constituyentes sin que haya debate propiamente en las Cortes Constituyentes, porque es una composición del Congreso de los Diputados y del Senado, de las Cortes Generales, que está pensada para garantizar una suerte de bipartidismo monárquico que garantice la restauración de la monarquía. Y el sistema ha funcionado mientras el bipartidismo monárquico ha funcionado, y eso ha funcionado hasta el 2015. Desde el 2015 ya no está. Y estamos, por lo tanto, en una situación en la que no sabemos cómo resolver ese problema de dirigirse la sociedad española democráticamente a través de su sistema de partidos, ¿no? Y al mismo tiempo, y a ese problema que se tenía que haber resuelto, que se tenía que haber corregido, que es el tema de reforma de la Constitución, es inconcebible que el Senado todavía siga estando como está, es inconcebible que el Congreso de los Diputados y la legislación electoral sigan estando como está. Nos sirvieron para salir del momento de la muerte del general Franco y de pasar por antes.
esa no puede ser el sistema electoral ni la composición de las Cortes Generales de la democracia española. Se tenía que haber corregido y no se ha corregido. Y a ese tema, a ese problema, que es un problema que tenemos y que ya está dando la cara de la forma en que está dando, no se puede formar gobierno. Ya veremos si después de las próximas elecciones somos capaces de formar gobierno o no somos capaces de formar gobierno. Se ha añadido el tema territorial, el tema de las nacionalidades, el tema territorial, el tema fundamentalmente de Cataluña, que es el gran problema constitucional de España y que es un problema que se le dio una respuesta, se le encontró una respuesta en la Constitución del 78 que descansaba en dos garantías, una que jugaba a favor del principio de unidad política del Estado. La nacionalidad no puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo, por eso tiene que enviar el proyecto de estatuto el Parlamento proponente al Congreso de los Diputados, y en el Congreso de los Diputados hace un control de constitucionalidad, y otra que juega a favor del derecho a autonomía de la nacionalidad. La decisión final sobre el estatuto lo tienen los ciudadanos de la nacionalidad en referéndum. Pacto entre los dos parlamentos y referéndum son los dos pilares de la Constitución Territorial del 78, y esos dos pilares desaparecen con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, como he dicho antes, la sentencia desautoriza el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y desconoce el resultado del referéndum, con lo cual se carga la Constitución Territorial. En Cataluña no hay Constitución Territorial desde la sentencia del Tribunal Constitucional, y por eso hay el desorden tan extraordinario que hay en Cataluña, que se ha contaminado al resto del Estado, porque Cataluña no es La Rioja, sino que Cataluña es Cataluña y tiene peso en España. Entonces, ahora mismo esa es la situación en la que nos encontramos. Es urgente, ya debería de haberse hecho desde hace tiempo varias reformas constitucionales, no se han hecho, pero el tiempo está corriendo y ahora mismo nos encontramos en una situación de crisis constitucional de una magnitud extraordinariamente considerable, que ya veremos si somos capaces de hacerle frente. Ha desaparecido el tapón que era la representación unitaria de la derecha por parte del Partido Popular. Eso efectivamente ha desaparecido. Ya no hay un partido que tenga el monopolio de la representación de la derecha española. Por tanto, esta era condición indispensable para que se pudiera siquiera hablar de reformas de la Constitución, pero ahora queda en positivo. Hay que reformar la Constitución y hay que conseguir llegar a unos acuerdos que nos permitan hacer este tipo de reformas. Eso es lo que se va a ver en las próximas elecciones, después de las próximas elecciones, ya veremos. Yo me gustaría equivocarme, yo creo que va a ser muy difícil conseguirlo, pero ojalá me equivoque y consigamos hacer la reforma de la Constitución que es necesaria. Gracias. Yo creo que no hemos pedido la palabra porque hay dos sabios y entonces nos daba ahí como un poco de cosa, pero claro, digo, bueno, vamos a... No, yo, estando de acuerdo... Sabio no irá por mí. ¿Eh? Pero de sabio no irá por mí. Hombre, pues también, yo me divierto contigo muchas mañanas, pero sobre todo, como tú soy politólogo y eso me lleva también a seguirte con más interés. Bueno, yo creo que de lo que habéis dicho, todo lo que os ha planteado, todos lo sabemos. La Constitución, digamos, está en estos momentos en un momento de reventón. Por cierto, hay que agradecerle mucho a los catalanes que nos hayan hecho saber a todas y a todos que estamos en una situación de crisis. La monarquía efectivamente fue impuesta, claro, la Constitución llegó donde llegó y a veces los que tenemos años pensamos, menos mal. Pero claro, yo recuerdo que cuando la Constitución se redacta, el tema de los ruidos de sable estaba a la orden del día. Y siempre se decía que las piezas de artillería pesada desde el campamento alcanzaban el Congreso de los Diputados. Y yo he visto a los tanques del Lusitania y del Vizcaya 21 en la calle. Y la Constitución surge precisamente en medio de toda esa, en la preparación de toda esa vorágine, ¿no? También es cierto que la cuestión militar se ha resuelto por un tema muy simple.
El ejército español hoy en día no está capacitado para dar un golpe de Estado. Yo me acuerdo que entonces habíamos 500.000 de tíos, porque todos éramos tíos en la mili, y hoy en día hay 70.000 profesionales, si llega, la mitad de los cuales están simplemente porque no tienen, o sea, por trabajo, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo lo que veo en estos momentos es que la interpretación que se está haciendo de la Constitución, y nadie en el Congreso de los Diputados la está combatiendo, es una interpretación total y absolutamente cerrada, sesgada, que no respeta ni la propia Constitución y que solo se utiliza para reprimir. El poder de las familias franquistas, que nunca ha pasado, en estos momentos está total y absolutamente en boga y se nota y se ve. Entonces yo creo que vivimos en una situación de democracia controlada, que no hay una democracia real, que muchos intentos que se han hecho pues han resultado fallidos, porque en unas ocasiones nos han tomado el pelo, porque en otras ocasiones... Yo creo que una oportunidad de oro, la gran victoria que ha tenido el pueblo español, digamos, para cambiar esto de la noche a la mañana, fue la victoria de Felipe González en el 82, los famosos 10 millones de votos. Y luego, como no se acometió lo que se tenía que acometer, cuando en ese momento podían haber hecho lo que les hubiera dado la gana, pues ahora estamos en esta situación, ¿no? Entonces, no trato de saldar cuentas con nadie, simplemente decir que estamos en una situación ciertamente complicada y que yo veo también que por parte de todas las fuerzas de la izquierda institucional, todas, mucha cobardía para enfrentarse al poder de las familias franquistas y a la derecha. Y si no se va con un poco más de valentía, aquí no solo es que vamos a tener Constitución, sino es que vamos a seguir con la interpretación total y absolutamente restrictiva e inconstitucional de la Constitución. Y para acabar, para vuestro voto, el otro día un tipo que preside la Comunidad de Madrid, del PP, a raíz del conflicto de los taxistas, decía: es que hay que cumplir la ley. Y no se está cumpliendo la ley. Y yo decía, ¿y este tipo gilipollas no sabe que la ley de ordenación del transporte terrestre dice que tiene que haber una licencia, por cada 30 licencias de taxi tiene que haber una licencia de VTC? No, pues el tipo con toda la sinvergüencería decía, hay que cumplir la ley. Y el mismo que estaba incumpliendo, el que estaba incumpliendo la ley, era el que estaba diciendo que hay que cumplir la ley. O sea, vivimos en una situación de desvergüenza total y yo creo que hay que volver a hablar con claridad. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra claridad en la exposición. Y yo quería hacer primero una reflexión que yo la he escuchado junto con muchos amigos, con vecinos, ¿no? Y que quería hacerla aquí en voz alta, ¿no? El descrédito del Consejo General del Poder Judicial, el descrédito del Tribunal Supremo, por lo menos entre la gente, ¿no? Lo que hablamos, el descrédito del Tribunal Constitucional, pues cuando se ve que parece que no hay absolutamente separación de poderes, por lo tanto, yo no sé de qué sirve la Constitución. Y luego una cuestión muy concreta era si tenéis propuestas sobre el tema para que la ley electoral sea una ley más proporcional y por lo tanto que de alguna manera represente todas las sensibilidades de una manera evidentemente más proporcional. Muchas gracias. Vamos a coger 3 turnos y luego abrimos otra ronda. Gracias. Bueno, yo quería primero felicitaros por el evento y yo creo que Andalucía ahora mismo necesita muchísimo que gente como vosotros vengáis para acá. Estamos un poquito, no huérfanos, pero sometidos a una especie de crítica. A mí me va a borrar el PP toda mi vida. Se sabe, tranquilo. Muy bien. Bueno, yo quería me ha gustado mucho una reflexión de Antón que ha dicho que si queremos salir del pantano en el que estamos metidos, ha dicho, ¿no? Y yo me he preguntado que ¿quién quiere salir del pantano? Es decir, porque realmente, por lo que yo veo, hay una parte muy, muy importante de la sociedad española, o al menos de los dirigentes que representan a la sociedad española, que están encantados en el pantano. O sea, están realmente viviendo de estar empantanados, están realmente aprovechándose
de la situación pantanosa en la que estamos. Entonces, realmente entiendo que hay una gran parte de la sociedad que no tiene voluntad de mejora o de cambio en términos de progreso o en términos de avance democrático, que yo creo que es una cosa que no ha cambiado tanto en todo el siglo, digamos, a lo largo del siglo XX, final del siglo XX. Digamos, hay una parte involucionista en la sociedad, puede ser un poco paso de política, o puede ser directamente que prefiere ignorar el problema o ver que el problema como que va a desaparecer, pero incluso hay otro que, estando el problema presente, viven del problema. No, yo tengo muchos amigos independentistas que están pasándolo realmente mal, ignorados, con sus líderes votados democráticamente en prisión. Y pasa eso que decís, que parece que realmente viven de que el problema se sostenga en el tiempo, ¿no? Y fijaros que, como mucha gente lo sabe, ¿no? En el 37 ya hubo unos meses, en el que una concejala catalana ya tenía sobre la mesa leyes para defender el derecho de la mujer a tomar la decisión de abortar, ¿no? Estamos hablando de una distancia en el tiempo y ahora estamos volviendo a retomar cosas de esa época. Que existe en España una clarísima voluntad de no salir de ningún pantano y de mantenernos ahí. Entonces la pregunta no es tanto cómo se combate o cómo se reforma esta Constitución, o cómo se produciría este proceso, sino cómo se puede interpelar a la sociedad completa española para que, independientemente de cuestiones ideológicas, sí tenga esa voluntad dinámica, esa voluntad de avance o de ir hacia adelante. Porque creo que el problema que tenemos es más bien como social-cultural. Gracias. Contestándose un poco a todo, ¿no? Yo es que creo que la gran diferencia que existe en este momento y que existe desde el año 2000, desde la segunda legislatura de Aznar, es que la derecha española tiene un proyecto de España y una visión de España. Y la defiende y lo defiende. Con claridad, con contundencia, por tierra, mar y aire, y por cualquier medio necesario. Mientras que la izquierda española o no lo tiene, o si lo tiene, titubea. Entonces no hay un discurso alternativo, hay el discurso que ha ido construyendo el Partido Popular, que no lo hay. Hay muchas dudas, un día somos nación de naciones, al día siguiente somos la soberanía nacional no se toca, y no hay, ni siquiera cuando la izquierda habla de federalismo, se aclara consigo misma. Y dependiendo de quién utilice el concepto, pues no sabemos muy bien a qué se está refiriendo. Y la derecha no tiene. Y el último tapón que había para que emergiera con esa contundencia era Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ha sido un tapón para que emergiera con toda su contundencia el discurso que ahora estamos viendo, y finalmente se lo ha llevado claramente por delante. Entonces la derecha sí quiere salir del pantano y tiene muy claro por dónde quiere salir y a dónde quiere ir, lo tiene clarísimo, clarísimo. Y además, como suele pasar, la izquierda se divide, pero la derecha no se divide, la derecha se despliega para no perder ni un solo voto. Entonces, por un lado tenemos el proyecto que representa Ciudadanos, que es una visión tan jerárquica y tan centralista del Estado como la que representa el Partido Popular, solo que con unos toquecitos de progresía de los derechos sociales, podemos decirlo, bueno, pero los derechos sociales para la gente que pueda pagarlos, ¿no? Son muy activos en su educación, que como sabes, el derecho de si lo puedes pagar, si no, no. Si son derechos rentables y se pueden pagar, entonces sí, estamos a favor.
Si son derechos que nos cuestan dinero y hay que pagarlos entre todos, entonces no, porque va contra la libertad. La sanidad pública va contra la subrogación, amplía la libertad, pero la sanidad pública va contra la libertad. Es bolivariana, ¿no? El Partido Popular, que yo no sé si siquiera la convención del Partido Popular. O sea, la convención del Partido Popular, un pobre hombre, apestado, que llevaron ahí para que hiciera una entrevista a la pobre Ana Pastor, de Mariano Rajoy. Si esto hubiera sido una convención en los años medievales, pues lo habrían ajusticiado en la plaza del pueblo, ¿no? Y el sábado descendió el Mesías, ¿no? Descendió Dios Todopoderoso a la convención y le integró las tablas de la ley de España por lo pasado. Es así. Y si alguien tiene alguna duda, ahí está Abascal a caballo. Ellos lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Y además lo van a ejecutar. Lo van a ejecutar. Porque el último bastión que teníamos para que eso se ejecutara se llamaba Mariano Rajoy. Y era el marianismo. Y su manera de entender la política. Eso salta por los aires, ya no queda nada. Por Mariano de comentarista de política. Y eso es lo que... ¿Enfrente qué hay? Yo no lo sé, sinceramente. No lo sé. Mira lo que está pasando en Madrid y me acuerdo de la escena de los Monty Python y el Frente de Liberación de Judea, sinceramente. La veo a Carla Carmena, veo a Rejón, veo a Pablo Iglesias, veo al de ECO, veo al de Yoda, ahí está, el Frente de Liberación de Judea, el Frente Unido de Judea, el Frente de Liberación de Judea reconstituido, el Frente de Liberación de Judea auténtico, el Frente de Liberación de Judea R minúscula. Es la escena de los Monty Python. Totalmente. Y dices, ¿por qué coño se pelea? No sabemos. Y el nacionalismo, en el caso vasco, yo creo que han llegado a la conclusión de que mientras están aliados nosotros vamos a lo nuestro, que es avanzar y convertirnos en una entidad que sea reconocida en Europa, que es donde está trabajando ahora el gobierno vasco en Europa. Hace mucho tiempo el gobierno vasco no pasa por Madrid para nada. Entonces, el resto del Estado está liado, cuando estamos liados con estas cosas, los vascos hacen el camino en Europa, que es lo que hay que hacer. Y el independentismo catalán está en un momento de división que no está muy claro, ¿no? Y además, efectivamente, no hay un proyecto claro, hay dos. Están los que quieren seguir por la vía del conflicto, porque creo que es la única manera de conseguir algo, y están los que quieren volver a la acción institucional. Entonces, claro que hay gente que quiere salir del pantano. Lo tiene clarísimo. Tiene un proyecto, tiene un discurso, tiene un mensaje y lo van a ejecutar. Y enfrente lo que tenemos es muchas dudas, mucha división, mucha tontería, mucho niñato, con perdón, y muy poca visión muy poca percepción del momento en el que estamos, de la trascendencia histórica del momento en el que estamos. ¿Y cuál es? Ya termino. ¿Cuál es el momento en el que estamos? Estamos descubriendo que, contrariamente a esta idea que teníamos de nosotros mismos, de que somos un país de grandes consensos, donde todos queremos básicamente lo mismo, estamos descubriendo que somos como los demás, sociedades divididas. Y no aquí hay un gran consenso en torno a la sanidad pública. No. Hay un 30 y pico por ciento que no quiere sanidad pública. Quiere sanidad asistencial, para los que no se la puedan pagar. Pero puede que hay un gran consenso en torno a la educación pública. No. La mitad de la educación es concertada. O sea, aquí no hay educación pública. Aquí hay, entre la educación pública y la libre elección, siempre se ha impuesto la libre elección, siempre. Ese ha sido el derecho que se ha garantizado siempre, antes que cualquier otro. Estamos descubriendo que somos como los demás países y que tenemos profundísimos desacuerdos y que tenemos visiones completamente opuestas de lo que somos, de que si somos un país y de qué tipo de sociedad y qué tipo de gobierno y qué tipo de administración queremos tener. Yo voy a contestar el tema de la ley electoral que ha planteado. Entonces, vamos a ver. El sistema español de la Constitución del 78 descansa en un sistema bicameral. El Senado no tiene solución.
El Senado no tiene solución. El Senado es simplemente una Cámara que es materialmente anticonstitucional, ¿no? No es anticonstitucional porque se puso por el propio constituyente y por eso no lo es. Pero realmente si se hiciera, no estuviera en la Constitución y se intentara mediante una ley orgánica, por ejemplo, se hubiera derivado a que la ley orgánica decidiera la composición del Congreso de los Diputados del Senado y hubiera establecido la composición del Senado, eso sería anticonstitucional. Porque es una negación del principio de igualdad, que al fin y al cabo es en lo que descansa el Estado constitucional, ¿no? Entonces el Senado es una cosa. El Senado no tiene reforma. El Senado no tiene reforma. El Senado tiene que ser suprimido y sustituido por una Cámara territorial. El Congreso de los Diputados, lo que se hace en el momento de la transición es una desviación calculada del principio de igualdad. Se hace una desviación calculada del principio de igualdad. El constituyente, el 78, no el constituyente, la ley para la reforma política, UCD, la gente que estaba en el gobierno, estudia las elecciones de la Segunda República, y fundamentalmente las últimas elecciones, las elecciones del Frente Popular, y hace un diagnóstico de qué es lo que tiene que hacer, para que realmente el Congreso de los Diputados sea un Congreso de los Diputados que sea una representación democrática de la sociedad española, pero una representación democrática que se desvíe ligeramente hacia la derecha y en un sentido bipartidista. Entonces se hace una ley electoral que se hace mediante un decreto ley que hace el gobierno Suárez en marzo del 77, y ahí es donde figuran todos los elementos claves. El número de diputados, 350, el mínimo de dos por provincia, la fórmula DON como fórmula de asignación de escaños, la regla electoral. Es decir, todos esos elementos son elementos que están destinados a configurar un Congreso de los Diputados básicamente bipartidista y con un cierto escoramiento a favor de la derecha, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Y ese modelo es el modelo con base en el cual ha funcionado la Constitución española desde el 78 hasta el 2015. Ese modelo ya ha saltado a los aires. La ley electoral que está prevista, esa es una ley electoral que ya nos sirve para que realmente se pueda la sociedad española autogobernar, es decir, una representación de partidos, un sistema de partidos que le permita formar gobierno y ejercer toda la actividad parlamentaria de la forma que tiene que hacerse. Se puede reformar dentro de la Constitución que habría, es la única reforma que individualmente considerada podría tener un cierto impacto en el sistema político. Pero lo que pasa es que es muy difícil de hacer. Se podría subir a 400 el número de diputados porque la Constitución lo permite, se podría reducir del 2 a 1 el número, aunque eso es prácticamente imposible porque habría provincias que perderían, un número de provincias enormes que perdería representación parlamentaria y eso sería muy difícil de imponer. Se podría modificar la fórmula de atribución de escaños y pasar de una fórmula DONT a una fórmula que es una fórmula de media mayor a una fórmula de resto mayor que surte efectos más directamente proporcionales. Es decir, algunos cambios se podrían hacer en la ley electoral. Lo que pasa es que el esfuerzo de cambiar una ley electoral es casi tan enorme como el de hacer una reforma de la Constitución, que es en realidad lo que habría que hacer para intentar solucionar el problema de una manera razonable y de una manera respectiva del futuro. Entonces, algo se puede hacer, pero es dificilísimo, porque las leyes electorales son muy difíciles, porque claro, quienes tienen que hacer las reformas son las propias Cortes, que son las que realmente son ellas mismas las que se van haciendo la raquilla en cierta medida, ¿no? Si hacen la reforma electoral. Entonces es muy difícil de conseguir. Tengo 4 turnos de palabra cogidos. Y bueno, si hay alguno más, pero creo que vamos a hacer estos 4 y luego vemos si podemos. Por aquí hay uno, por ahí hay otro. Buenas tardes, soy muy breve, ¿eh? Estoy de acuerdo con el señor Rollo por lo que ha dicho sobre hay que suprimir esa partida de vagos que están ahí que nos cuesta dinero a los ciudadanos.
El Senado es antiguado del tiempo de los romanos. Bueno, una constitución con una asamblea, de acuerdo. Otra cosa, le voy a hacer un pequeño reproche. Yo al general Franco no le llamo general, le llamo dictador Franco, perdona, es mi opinión. Luego después diré una cosa, que de los 400.000 que han votado seguramente a Vox, ninguno de ellos ha leído ni a Voltaire ni a Montesquieu, seguro. Otra cosa, la proporcional es muy importante para modificar la Constitución, No es normal que con 30.000 votos haya un diputado en Soria del PP y para uno de Izquierda Unida 300.000 votos en Barcelona. Eso es anormal. Y mismo la gente del PP, como los ciudadanos, debían comprender lo que eso es anormal. Solamente buenas noches. Yo quería empezar felicitando a los conferenciantes y a los organizadores del acto también. Y agradecer particularmente a Javier Pérez Royo los artículos que viene publicando el diario y la conferencia que dio en Sevilla cuando se reunió con Podemos sobre la interpretación de la transición y la Constitución. Yo soy de los que votó no a la Constitución, no por ser del PP. No fui el único, en el País Vasco votó el 23% no, y no se aprobó la Constitución, y el resto del Estado votó no, gente de todos los colores. Entonces yo he querido leer, en lo que escribía el catedrático Pérez Royo, que la Constitución es irreformable, que está otorgada por la monarquía, que viene prefigurada por la Ley de Reforma Política del referéndum del 77, y que no se va a poder reformar. Es lo que yo le venía leyendo. Esta noche me quedo un poco más confundido porque parece que se puede reformar cuando yo he leído o le he querido entender que, bueno, tal como está, tal como se aprueba la Constitución, que parece que la otorga el rey, tal como está el artículo 1 y el artículo 2, que realmente la soberanía no emana del pueblo y tal, quiere reformar. Pero bueno, ahora yo le pediría que lo aclarara. Y bueno, yo agradecerle que realmente yo he aprendido de alguna forma por qué voté no en aquel momento gracias a su artículo, que lo suyo era así votar que no. Y ahora quiero meter otra reflexión al hilo de esto, y es en determinado momento, en particular la sustitución o división de Juan Carlos I, yo creo que es el pistoletazo de salida por el cual la Constitución se tiene que reformar o no reformar, porque ya no le sirve al IBEX 35, no a la derecha del PP ni de Mariano, sino el IBEX 35 ha decidido que la Constitución hay que cambiarla, cambiar monarca, y va a cambiar la Constitución. Aquí hay un dato que yo quiero traer a colación, y es que la izquierda, en todos los momentos, a partir de la muerte de Franco, en que ha tenido que salir en auxilio del régimen, lo ha auxiliado. La ley de amnistía sale votar por la izquierda. La Constitución con la bandera y con la monarquía, Carrillo la legaliza. La sentencia del Constitucional que se carga el Estatuto tiene mayoría progresista y tiene una gran presidenta que es la magistrada María Emilia Casas, y es la que se carga después de estar aprobado el Estatuto en Cataluña por el pueblo, y se lo carga. Entonces yo entiendo que la maniobra que se abre a partir del tema de Rejón es conformar una mayoría política en el Parlamento que haga viable la reforma de la Constitución, porque esta ya no sirve y no se puede reformar. ¿Cómo van a encajar la monarquía? Yo no lo sé, pero evidentemente eso está en marcha y entrará y vendrá la izquierda a aprobar esa reforma. Aclaración sobre los dos puntos. Así es. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, no creo equivocarme, si no compartimos que la reforma de la Constitución actual es inevitable. Otra cosa es si se puede hacer. Pero yo lo que quiero hacer es dar una pregunta
para conocer vuestra opinión. Más. ¿Qué pensáis del papel que ha reservado esta Constitución del 78 al ciudadano, al votante, al currito, al que estamos en la calle? ¿Servimos para algo o no? Buenas noches. Me enteran de su pregunta, por lo más veo que tiene el libro, lo ha comprado. Es un requisito para hacer preguntas. Yo vengo de Cádiz y me preocupaba mucho la maleta. No te veo el libro, nada más. Claro, en Cádiz. Después os mando una foto. Hay una idea que tú expresamente has comentado, Anton, con lo de que en la izquierda no hay un concepto de Estado. Y es verdad que hay muchos términos que... Un proyecto de Estado. Y es verdad que a mí por lo menos me cuesta escucharlo de una manera, como tú estabas comentando, constante. Lo de la nación de naciones yo no sé dónde se ha quedado. Y entonces sí que unas palabras que un sintagma que se me ha quedado a mí muchas veces de los grupos de izquierda es ese del Estado español, que de hecho está recogido en la Constitución casi al principio. La Constitución empieza con el España se constituye y 2 o 3 líneas más abajo lo que es la forma política del Estado español, y no entiendo por qué ese concepto no ha seguido, no ha tenido un desarrollo cuando está ahí ya presente en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, no sé por qué no ha seguido, es lo que os pregunto, y no sé qué significa hoy el Estado español, ¿entendido? Esa expresión. Bueno, pues vamos a ver. O sea, la monarquía ha sido el gran problema constitucional de la historia de España. Y lo sigue siendo. O sea, el problema más importante que ha tenido España ha sido la monarquía. Y lo fue desde principios del siglo XIX hasta 1931. España no ha tenido un Estado constitucional desde 1808 hasta 1931. España ha tenido una monarquía constitucional, que es algo distinto. El principio de legitimidad propio del Estado constitucional es un principio que hace acto de presencia en los comienzos de todos los ciclos constitucionales. En 1812, la soberanía nacional reside esencialmente en la nación. En 1837, en 1869, pero inmediatamente viene una reacción conservadora, una reacción monárquica, que prácticamente expulsa ese principio de legitimidad democrática e impone el principio propio de la monarquía absoluta con Fernando VII, o el principio monárquico constitucional con la Constitución de 1845 o con la Constitución de 1876. Y el rey es el árbitro del sistema político. Y se produce una devaluación de la institución representativa de las Cortes Generales. Ese ha sido el sistema con base en el cual se hace todo el proceso de construcción del constitucionalismo en España desde 1808 hasta 1931. Entonces, es una monarquía constitucional con un órgano parlamentario completamente devaluado, en el que la corrupción electoral no es un abuso, sino que es el uso, es la norma. Ese sistema es un sistema que funciona como el rey, como centro de gravedad del sistema político y con la institución representativa completamente devaluada. Incluso cuando se aprueba el sufragio universal. En el año 1890, cuando se aprueba el sufragio universal, Cánovas tiene una intervención en el Congreso de los Diputados en el que dice: presidente, yo sé cómo manejar esto, yo no le tengo miedo al sufragio universal. Yo lo único que digo es que esta es la forma menos digna de obtener la voluntad general.
porque no se va a poder hacer elecciones sin corrupción electoral. Y cuanto más universal sea el sufragio, más universal tiene que ser la corrupción. Por lo tanto, ese ha sido el sistema con base en el cual se inicia la construcción de una fórmula constitucional en España que no es un Estado, sino que es una monarquía constitucional. Desde 1808 hasta 1931. En 1931 tenemos la única experiencia constitucional democrática clara. La única vez en la que el poder constituyente, el pueblo español ha ejercido el poder constituyente, ha sido en 1931. En todas las veces anteriores, la monarquía ha sido una institución previa a e indisponible para el poder constituyente del pueblo español. Se constitucionalizaba la monarquía española. Así se titulan todas las constituciones españolas del siglo XIX. Constituciones de la monarquía española. No del Estado español o de la nación española, sino de la monarquía española. ¿España es monárquica o no es? ¿España es monárquica o no es? Esa es la forma en que avanza el constitucionalismo en España durante todo el siglo XIX hasta 1931. Hasta 1931. 1931 es la primera vez que hay un poder constituyente del pueblo español. El pueblo español ejerce el poder constituyente sin tutelas. Y la reacción es una guerra civil. Y la reacción es una guerra civil. ¿Habéis ejercido el poder constituyente? ¿Consideráis que podéis ejercer el poder constituyente? Os vais a enterar. La guerra civil fue la erradicación de lo que había sido el ejercicio del poder constituyente por primera vez, que se había suprimido a la monarquía. Había suprimido a la monarquía. Y entonces, el constituyente, la guerra civil, el régimen del general Franco, y cómo prevé el régimen del general Franco la salida mediante la recuperación de la monarquía. Mediante la restauración de la monarquía. La monarquía se restaura en 1947. En 1947, con la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Momento que no es casual, momento inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que han desaparecido todos los países con los que estaba en conexión el régimen del general Franco, que se impone la democracia parlamentaria, y en ese momento el régimen del general Franco, para sacarse la presión de encima, hace aprobar la ley de sucesión de la jefatura del Estado, que se somete a referéndum, y en la cual se define a España como reino. Es la forma de decirle a los demás países: señores, España es un reino más. España es una monarquía más como las que hay en Europa. Hemos tenido unas circunstancias terribles, por eso estamos en estas circunstancias. España es un reino, es una monarquía, pero España acabará siendo una monarquía más de las que hay en Europa. En 1947, en 1958 se reafirma el carácter monárquico en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, y en 1967, en la Ley Orgánica del Estado, que es la última de las leyes fundamentales en vida de Franco, se contempla ya la figura del príncipe heredero, que podrá sustituir incluso al jefe del Estado en caso de enfermedades de este, como efectivamente ocurrió durante varias semanas en vida del general Franco. Es decir, la monarquía está restaurada. La restaura el general Franco en 1947. En el golpe de Estado del 36 ya está implícito en cierta medida la negación del principio democrático y la recuperación de la monarquía que había sido la forma. Y es esa monarquía restaurada por el general Franco la que dirige, a la muerte del general Franco, el proceso que va a conducir a la Constitución del 78. De las leyes fundamentales del general Franco a la Constitución del 78 es un proceso que se hace con una restauración monárquica y con el objetivo, obviamente, de conservar la monarquía, de que esa restauración monárquica se mantenga. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace en cierta medida, ya no se puede hacer como se hacía en el siglo XIX, o en las primeras décadas del siglo XX. La corrupción electoral ya no es admisible.
en una sociedad urbana ya no es posible hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la Constitución del 78? Pues introducir la corrupción electoral que formaba parte de la monarquía española anterior, introducirla en cierta medida en el propio texto constitucional. Y se introduce un poquito de corrupción electoral en la composición y en la elección del Congreso de los Diputados y un mucho de corrupción electoral en la elección del Senado. La composición, la devaluación de la institución parlamentaria, de la institución representativa del pueblo, se produce una devaluación, y esa devaluación está en la Constitución. Y esa devaluación viene de la ley para la reforma política que hace las últimas Cortes del Tribunal Franco, y esa devaluación viene del decreto ley electoral que aprueba el gobierno Suárez en el 77. Hemos funcionado con eso. Con respecto a lo que era el régimen del general Franco, suponía un aumento de ventaja enorme que nos ha permitido hacer una serie de cosas y avanzar. Pero tenía fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad era en 2015. Y eso es lo que estamos hablando. Este no es un sistema que pueda expresarse la complejidad de la sociedad española, tal como es la sociedad española puede expresarse. Y entonces, ¿lo podemos reformar? Este es el problema. Yo lo veo porque está pensado para no ser reformada, ¿eh? La Constitución está pensada, y la composición del Congreso de los Diputados y de los Senados está pensada para que no se pueda hacer reforma. Porque son ellos mismos, el Congreso de los Diputados y el Senado, que tienen que hacer la reforma, y los primeros que se verían afectados serían ellos. Entonces, este es el gran problema con el que nos encontramos. Estamos en una suerte de círculo vicioso que es muy difícil de romper. Y por eso yo soy muy pesimista en relación con la posibilidad de que realmente se pueda hacer la reforma. Esto está diseñado la transición, en el momento en el que se están pensando en garantizar una restauración monárquica con una devaluación del órgano representativo del pueblo español, que además sea muy difícil de reformar la obra que se está haciendo, ¿no? Porque el principio monárquico condiciona al principio de legitimidad democrática. Los dos están en la Constitución, pero el principio monárquico, aunque teóricamente está detrás, está condicionando al principio de legitimación democrática y le está haciendo incapaz, difícil de que se produzca. Bueno, lo dejo aquí, pero creo que he contestado más o menos lo que me preguntas. Bueno, ya se ha ido el señor del dictador. Iba a proponer una solución de consenso, podría llamarle el abuelo de Pochó. Y así no venimos ninguna sensibilidad. No, muy rápidamente. Lo planteo Yo cada vez que escucho eso es que en Soria, ¿no? Con 30.000 habitantes tienen tal, y sin embargo, fíjate, en Barcelona. Yo es que soy de Lugo. Y claro, nosotros tenemos 2 diputados. Y somos una provincia que nos está muriendo. Y la gente se va. Y claro, si ahora nos quitan uno y nos lo dejan tal, pues la gente seguirá. Pero esta teoría de la proporcionalidad al final tiene una derivada en la que pocas veces se piensa, que es que la representación política se concentra donde está la población y donde está la riqueza. Y a la hora de diseñar un sistema de representación, no solo los sistemas de proporcionalidad pura tienen ese tipo de efecto, generan enormes desequilibrios. Es decir, cuando ya tienes una realidad desequilibrada en lo demográfico, en lo económico, pues lo acentúa. Y pues son sistemas tremendamente inestables. Y a la hora de diseñar un sistema de representación hay que equilibrar la proporcionalidad con la estabilidad. Además de reflejar la voluntad de los ciudadanos, tiene que tener unas mínimas condiciones para que esa voluntad se traduzca en un sistema que se pueda gobernar y que sean posibles mayorías más o menos estables, ¿no?
Y pues está la cuestión de la territorialidad. Un sistema de representación también representa territorios. Y es un mecanismo de equilibrio territorial. Entonces yo soy muy escéptico ante ese tipo de discursos y me irrita profundamente este discurso tan señorito de que en España hay como dos tipos de España, o sea, hay como dos Españas, ¿no? La urbana, que vota muy bien, que son muy listos y están súper informados, ya es en Madrid lo de que vota, y la España rural, que está llena de gente muy mayor, que es muy ignorante, que tiene mucho miedo y que vota. Yo tendría mucho cuidado con ese tipo de discurso, porque, primero, a mí me parece profundamente antidemocrático, profundamente reaccionario, y después existen unas consecuencias a largo plazo, que a mí como que vengo de esa España, o de esa, bueno, en mi caso, de esa Galicia que se muere, que es la Galicia interior, pues me preocupa. Y lo que comentaste del Estado español, es que, esa es parte del problema. Es que mientras estemos instalados en la soberanía no se discute. Es que eso es lo que está en discusión. No, es que eso no, eso porque está claro. Es que eso es lo que está en discusión. A ver si nos entra en la cabeza. Que hay mucha gente que no se siente parte de eso que llamamos pueblo español, que es donde dice la Constitución, pero sí la soberanía nacional. Eso quiere decir que si quieren ir, que son anti-españoles, no, quieren ser reconocidos. Y si somos capaces de llegar a un acuerdo entre iguales, pues a lo mejor tenemos futuro, y si no, no. Bueno, no hay más palabras, nos tenemos que ir y muchas gracias a todos, gracias a Antón y a Javier y gracias a Óscar también por haber hecho este acto. Bueno, gracias.